charlando sobre las personas con autismo. Hoy nuestra charla nos va a ayudar a entender qué es el autismo desde el punto de vista biológico, médico y asistencial. Nos vamos a acercar a los cuidados de salud y de prevención adecuados para una población en términos sanitarios especialmente vulnerable. Desde hace 5 años, el Hospital Gregorio Marañón de Madrid cuenta con una unidad de atención médica integral a las personas con trastornos del espectro autista. Es un servicio pionero en nuestro país que facilita e individualiza la atención sanitaria a estas personas y que coordina Mara Parellada, la invitada de hoy a este nuevo espacio que les ofrecemos en Sin Distancias dedicado al autismo. Mara Parellada es psiquiatra especialista en psiquiatría infantil y juvenil. Ha desarrollado su carrera profesional durante los últimos 14 años en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, primero en la unidad de internamiento psiquiátrico y después en este servicio especializado en atender a personas con autismo que ella misma creó. Es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid e investigadora especialista en neurobiología del autismo. A Mara Parellada le acompañan los coordinadores habituales de esta serie de programas, Manuel Rodríguez, profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED, y Rubén Palomo, psicólogo especializado en diagnóstico y tratamiento del autismo y miembro de AETAPI, la Asociación Española de Profesionales del Autismo. Con ellos comenzamos. Muy buenas, Manuel, Mara, ¿cómo Hola, estáis? buenas. Hoy vamos a hablar con Mara sobre los aspectos biomédicos de los TEA, sobre todo con aspectos vinculados a la salud y a tratar de entender un poco el origen biológico del trastorno. Leo Kanner, ya en el año 43, en la introducción del monográfico donde publicó su artículo donde definió el autismo, planteaba que el autismo es un trastorno biológico, un trastorno innato del contacto afectivo. ¿Qué sabemos hoy en relación a esto, Mara? ¿Es el autismo un trastorno biológico? Absolutamente. O sea, hoy en día no cabe ninguna duda de esto. Tuvo la intuición Kanner de apuntar que parecía un trastorno biológico, lo cual no era fácil en ese momento en que no se sabía absolutamente nada, no había ninguna evidencia, ¿no?, de alteraciones biológicas acompañantes, pero hoy en día se están acumulando muchísimos datos ya desde hace varias décadas que no dejan ninguna duda de que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, de la formación del cerebro, desde la infancia más temprana, desde probablemente la primera mitad de la etapa intrauterina. Y hay muchísimos datos que apuntan a que esto es así. Hay, pues desde, por poner solo algunos ejemplos, el hecho de que hasta un 25% de las personas con autismo tienen, o bien, incluso un 30% tienen, o bien crisis epilépticas o alteraciones epileptiformes, lo cual ya da cuenta de un cerebro hiperreactivo en determinadas áreas, hasta un montón de datos de neuroimagen, hasta las altas tasas de recurrencia dentro de la misma familia, de heredabilidad, que también tenemos muchísimos datos genéticos, de expresión proteica, también, ¿no? Estudios de gemelos, esos son probablemente de los más consistentes, de manera que cuando se hacen estudios donde se compara según cuánto material genético comparten dos personas y se comparan gemelos monocigotos con dicigotos, es decir, que tienen un DNA común o solamente el 50% del DNA lo tienen en común, pues se ve que la concordancia entre gemelos monocigotos es altísima, probablemente está alrededor de un 60%, aunque antes se decía más. Pero si hablamos de autismo y espectro autista y problemas de neurodesarrollo, podemos hablar hasta un 90%. Es decir, si un gemelo tiene un autismo, el 90% del otro gemelo idéntico va a tener o un autismo o un trastorno del neurodesarrollo afín. Con lo cual, están acumulándose muchísimos datos de que no hay duda de que es un trastorno biológico en origen. Y como comentabas, hay un porcentaje de gemelos dicigóticos que los dos no tienen autismo, aunque sea pequeñito. Eso quiere decir que hay algún factor ambiental también que está afectando al neurodesarrollo de las personas con autismo. ¿Qué sabemos sobre los factores ambientales que influyen en el desarrollo del autismo? Primero habría que hacer una aclaración, porque los factores ambientales tiende uno a pensar que son factores que tienen que ver con el medio ambiente, pues una vez que uno está en la vida, en el mundo. Y hay toda una serie de factores ambientales que tienen que ver con el ambiente intrauterino.
Es decir, y ahí sí que hay cosas claramente constatadas y demostradas. Es decir, factores como, por ejemplo, algunos fármacos, la talidomida o el ácido valproico, se sabe que aumentan el riesgo. Cuando se dan en la primera mitad del embarazo, aumenta el riesgo de autismo un montón. Como infecciones intrauterinas de la propia madre, que genera un estado proinflamatorio general, y eso aumenta muchísimo el riesgo de autismo también. Hay pues mucha más polémica quizás respecto a cuestiones ambientales extrauterinas después de nacido, ¿no? Y en eso están haciendo muchísimos estudios, lo que pasa que son muy complicados de hacer. Pues son estudios epidemiológicos que hacen falta números altísimos de personas y, bueno, pues está claro que determinados contaminantes, insecticidas y demás no son buenos para el desarrollo del cerebro. Que sean específicos para autismo o no es algo que todavía no está constatado, pero como en la mayoría de los casos el autismo se produce por la combinación de un número de factores genéticos y ambientales, es muy probable que niños con unos factores de riesgo genéticos les afecten más determinados elementos ambientales en forma de tóxicos, polutivos u otras cosas. Y eso está en estudio y probablemente algo de eso nos dará. Pero la conformación neurológica del autismo nos informa de que son alteraciones en el desarrollo muy temprano, en etapas intrauterinas, con lo cual incluso los efectos de posibles contaminantes ambientales probablemente tengan efecto durante el desarrollo embrionario y den explicación de pocos casos de problema, ¿no?, de autismo. Y aunque lo has dejado muy, muy claro al principio, diciendo claramente que el autismo es un trastorno biológico, entendiendo el ambiente también, no solo intrauterino, como bien diferenciaba, sino después del nacimiento, entendiendo como ambiente el contexto social, hay algunas teorías que postulan que cómo las madres traten a los hijos o cómo los padres traten a los hijos y se relacionen con ellos puede ser el origen del trastorno autista. Entiendo que por lo que nos has dicho esto no tiene mucho fundamento y no sé si hay alguna evidencia en relación a esto. Sobre eso no hay ninguna evidencia científica ni tampoco siquiera es plausible, como se dice ahora, ¿no? O sea, el trastorno del desarrollo que supone el autismo da cuenta de un trastorno tremendamente profundo, tremendamente grave y que afecta al funcionamiento muy básico del cerebro. Entonces, y además, había toda una serie de posturas, ¿no?, de escuelas psicológicas, psicoanalíticas o de otro tipo, que postulaban que en las relaciones infantiles tempranas muy patológicas podía estar el origen del autismo, sobre todo en determinadas relaciones muy viciadas o patológicas entre madre e hijo. El ser humano tiene muchísimas oportunidades de vinculación a lo largo de la vida y sabe que los hijos de enfermas mentales o de enfermos mentales tienen más riesgo de tener problemas en su desarrollo, pero no como para generar un autismo y menos un autismo de Kanner. Que las alteraciones relacionales infantiles con la madre, con las figuras fundamentales, den lugar a alteraciones, a trastornos del apego, que den lugar a trastornos vinculares, que a veces el funcionamiento de esos niños pueda parecerse al funcionamiento social de algunos autismos, sí, y hay estudios de niños grandes de privados, pues adoptados después de mucho tiempo en orfanatos, que tienen rasgos autistas, porque hay alteraciones en las relaciones sociales que, claro, se juegan desde muy temprano. Ahora, desde luego, si hablamos de autismo de Kanner y todos sus derivados, no podemos decir que la causa sea psicológica. Claro. En la sociedad también encontramos, muchas veces no escuchamos otro tipo de causas que pueden estar relacionadas con el autismo. Por ejemplo, yo cuando fui a vacunar a mi hijo, ¿no?, decían, claro, pero tienes que tener cuidado porque las vacunas podrían generar autismo. ¿Qué hay de esto? ¿Tiene algo que ver o no? Mira, es un tema que se ha estudiado muchísimo. Probablemente es de los temas en que más se ha invertido en millones y millones de dólares porque ha sido un tema que a las familias les ha preocupado mucho, que ha tenido mucha repercusión mediática. Ha habido algún estudio incluso fraudulento que daba cuenta de una relación positiva y entonces eso ha generado muchísima investigación en las últimas décadas. No hay ninguna evidencia de que haya una relación entre las vacunas víricas, sobre todo las del sarampión, ¿no?, la triple vírica, que es lo que se argumentaba, y el autismo, y ni siquiera del mercurio que había en algunas vacunas. No hay ninguna evidencia que lo sostenga después de muchísimos estudios. Otra cosa es que lo que no está descartado es que haya un componente inmunitario en el autismo. Las vacunas no dejan de ser pues unos derivados, sobre todo cuando son vivas, de virus y demás, y puede pasar que organismos con una capacidad metabólica alterada, con una patología de base,
no procesen las vacunas igual que otros niños. Y sabemos de las reacciones postvacunales y sabemos que los niños tienen que estar bien sanitos cuando se les vacuna y sabemos una serie de cosas. Ahora, una asociación entre vacunas y autismo, entre mercurio y autismo, hoy por hoy está descartada. De hecho, escuchaba el otro día un estudio que se hizo en Japón, ¿no? Que se eliminó la triple vírica y se ha mantenido igual la incidencia del autismo. Efectivamente, hay muchísimos estudios de asociación epidemiológicos de sitios donde se ha retirado. Hay estudios incluso, ha habido algunos países donde a raíz de un estudio concreto se dejó de vacunar a muchos niños, ¿no? Se vio que no solo no disminuía el autismo, sino que aumentaban muchísimo las encefalitis debidas a los virus provocados, con lo cual, desde luego, el balance riesgo-beneficio y a nivel de salud pública fue un desastre. Entonces, hoy por hoy, desde luego, la asociación está descartada. Mara, ¿qué aspectos se han detectado como alterados en los TEA a nivel biológico, de manera así más consistente? ¿Cuáles serían las causas del trastorno? Esa pregunta combina, realmente son dos preguntas, ¿no? Porque hallazgos biológicos hay muchos. Cuáles sean causales o no ya es otro tema. Pues habría que hacer una diferenciación técnica entre lo que son hallazgos biológicos que están en la línea causal del autismo o lo que son biomarcadores, es decir, alteraciones biológicas que se pueden ver probablemente en algunos subgrupos de autismo que nos están dando la señal de que algo hay ahí alterado que puede o no tener una relación en el origen, ¿no?, del autismo. Entonces, a nivel biológico se han encontrado bastantes cosas. Lo que os comentaba antes de las alteraciones de la neurofisiología, es decir, del electroencefalograma, se han encontrado muchas. A nivel neuropatológico, es decir, de estructura cerebral, pues por ejemplo, se sabe que 1/3 de los niños entre el primer y segundo año de vida tienen un tamaño cerebral más grande a costa de sustancia blanca, sobre todo de determinadas regiones. A nivel plasmático periférico, ¿no?, cuando haces un análisis de sangre, también 1/3 de los niños tienen un aumento de la serotonina. Hay marcadores de que hay un estado proinflamatorio sistémico. Hay muchas alteraciones que se han encontrado asociadas como dispersas, ¿no?, en distintas vías y sistemas. Y lo que estamos ahora mismo es haciendo el esfuerzo de aunar todos esos hallazgos para realmente intentar entender cuáles son las vías fisiopatológicas. Y cada vez se está entendiendo más que el autismo no es una enfermedad, sino que es un conjunto de trastornos, un fenotipo, una presentación clínica, a niños con alteración en la reciprocidad social, en la comunicación, en los comportamientos, que hay varias vías de entrada para al final dar lugar a esa manifestación final común. Esas vías de entrada probablemente son muchas, pero se pueden resumir o se pueden sintetizar en varias vías fisiopatológicas que acaban alterando la conectividad sináptica, seguramente, la migración y pues el lugar final donde al final migran las neuronas y sobre todo la conformación de la sinapsis y la comunicación entre áreas. Pero es un trastorno que es como si dijéramos multinivel, y si tú estudias lo que es la estructura cerebral, si estudias lo que es la conectividad cerebral, si estudias lo que es los sistemas inflamatorios, inmunológicos, pues vas a encontrar alteraciones a distintos niveles. Y se puede entrar en la vía que al final da lugar a la cascada fisiopatológica que da lugar al autismo por distintos puntos. Son muy interesantes algunas enfermedades donde hay una alteración en un gen concreto que afecta a una enzima determinada, por ejemplo, una proteína de los canales iónicos de la membrana, y eso simplemente tener esa deleción de esa enzima ya produce autismo. O, por ejemplo, el X frágil o algunas alteraciones de un gen concreto que producen autismo, ¿no?, y que son muy diferentes entre sí. Y eso nos da cuenta de que hay toda una serie de pasos intermedios a los que también se puede llegar por otras vías, pero nos informan mucho y nos enseñan mucho sobre la biología del trastorno. Uh-huh. Y desde el punto de vista de las estructuras cerebrales, ¿cuáles serían las áreas que suelen verse afectadas en autismo? Es complicado decir porque realmente la mayoría de los autores piensan que el autismo no es un tema regional, en el sentido de que hay una región alterada. Si tú haces estudios pues, de estos de autopsias, ¿no?, donde miras el cerebro de cadáveres de personas que han tenido autismo, pues se ven alteraciones casi sistemáticamente en el sistema límbico, por ejemplo. Luego, a nivel de microestructura, es decir, ya microscópicas, se ven alteraciones en lo que se llaman unas minicolumnas, ¿no?, en lo que es la conformación de la corteza cerebral. Uh-huh. Es frecuente que haya alteraciones en el cerebelo, pero no
hay una alteración única y probablemente tiene más que ver con la conectividad y con el funcionamiento sincrónico de distintas regiones cuando se les llama a funcionar, por ejemplo, en la comunicación, lo que esté alterado, más que una región concreta. Aunque en estudios, si tú haces una comparación de un grupo de autismo con un grupo de personas sin autismo, pues ves diferencias, incluso volumétricas, ¿no?, en el tamaño de determinadas estructuras más relacionadas con la cognición social, pues la ínsula, la amígdala, otra serie de regiones. Claro, eso es una diferenciación relevante, ¿no? Es decir, una cosa son los datos que obtenemos de la investigación de comparación minuciosa de grupos distintos, y otra cosa es la información que obtenemos del día a día en los sistemas de salud. En relación a esta última, ¿qué sabemos? ¿Qué porcentaje de personas con autismo tienen alteraciones biológicas detectadas? Alteraciones biológicas muchísimas. Que se pueda encontrar la causa o que se pueda pensar que esa es la causa del autismo, menos. Se solía decir que aproximadamente un 10% de los casos de autismo se encontraba una causa. Aquí se podría hacer una diferenciación entre lo que es el autismo idiopático, que no habría una causa, y el secundario, que sería el autismo sindrómico, donde los niños ya tienen alteraciones en la fisionomía, alteraciones evidentes que dan cuenta de una alteración de la conformación cerebral muy, muy temprana, y ahí se encuentra la causa mucho más frecuentemente. Hoy en día, aunque hay ese dato general de un 10-15%, si nos suscribimos al autismo con retraso mental, cuando hacemos pruebas genéticas podemos encontrar una causa biológica hasta en un 20-25% de los casos. Entonces, en mi práctica profesional, cuando he trabajado haciendo evaluación y diagnóstico, vienen muchos niños que han pasado por la atención sanitaria y no sabría decir la cifra, pero un porcentaje altísimo tienen pruebas como electros o resonancias que las guías de buenas prácticas no recomiendan utilizar de manera generalizada, y además entiendo que en relación a lo que acabas de decir está justificado porque no vamos a encontrar mucha evidencia de alteración. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? ¿Es algo que hayas encontrado tú? ¿Realmente qué nos dicen las guías de buenas prácticas? Probablemente se hacen... hay muchos niños que no tienen ni siquiera hechas pruebas médicas. O sea, cuando los ves en el hospital, no necesariamente nos encontramos eso. Es verdad que no siempre se siguen las guías de buenas prácticas, y además estas guías están cambiando mucho. En los últimos años, pero hablamos de los últimos 5 años, ha habido una revolución en el análisis de cuáles son las causas del autismo, y hoy en día lo que se recomienda en primera instancia es un análisis genético, siempre que haya un autismo, desde luego con alteraciones dismórficas, o bien con retraso mental o discapacidad intelectual, que es como se suele llamar ahora. La resonancia, el electroencefalograma, se hace en situaciones mucho más específicas. Por ejemplo, el electro hay que hacerlo, es absolutamente imperativo hacerlo siempre que hay un trastorno del lenguaje importante, o una resonancia siempre que hay malformaciones físicas, determinadas alteraciones en la piel o un retraso psicomotor importante. Pero no hay que hacerlo de forma sistemática, con lo cual hay una serie de protocolos que están cambiando bastante. Hoy en día se hacen menos pruebas metabólicas, porque hay que hacer menos pruebas metabólicas, solamente cuando hay indicadores clínicos. Lo que es imperativo es hacer siempre una exploración médica, médico-neurológica general, y en función de los hallazgos de esa exploración, pedir las pruebas pertinentes. Perfecto, o sea, no para descartar, sino después de una evaluación minuciosa. ¿Qué nos puedes contar sobre las alteraciones de salud más frecuentes que tienen las personas con autismo? ¿Cuáles serían? De salud general, o sea, más allá de lo que son las alteraciones causales, ¿no?, de que un niño pueda tener un síndrome y entonces tenga también malformaciones cardíacas, más allá de eso es muy frecuente que tengan alteraciones en el sueño, muy frecuente. Bueno, la epilepsia que os decía previamente, hasta un tercio de las personas, y además de una forma con una presentación diferente de la población general, de manera que hay muchos adolescentes con autismo que tienen su primera crisis. Es decir, no aparecen siempre en la infancia, sino que aparecen más tarde. Alteraciones en el sueño, muchísimas. Y luego alteraciones fisiológicas que en población normal se consideran menores. Por ejemplo, alteraciones digestivas como estreñimiento, intolerancias o retraso en la tolerancia a determinados alimentos son tremendamente frecuentes. A veces alteraciones también en la piel son frecuentes, sobre todo en trastornos con Asperger, la dermatitis atópica, y alteraciones a nivel traumatológico, postural, ortopédicas. Y según un estudio realizado hace unos años en Inglaterra, había un porcentaje muy elevado, cerca de un 88% de adultos con TEA que tomaban medicación. Entonces, y además muchos de ellos parecía que empezaban a tomarla a edades muy tempranas. ¿Qué consecuencia podría tener esto a largo plazo?
Bueno, todas las medicaciones tienen efectos secundarios. Yo, por ejemplo, datos de España no tengo. Yo creo que son menores porque el autismo está muy fuera del sistema sanitario en general, ha estado más en el mundo de lo social y lo educativo. Es verdad que hay muchas personas que reciben tratamiento, desgraciadamente, no para lo que son los síntomas nucleares del autismo, porque hoy por hoy no tenemos tratamientos que lo mejoren, pero sí para síntomas asociados, es decir, problemas de comportamiento, autoagresividad, obsesiones y demás. Creo que lo importante en esto es hacer una valoración muy individualizada de cuál es la medicación que necesitan las personas, una monitorización muy adecuada, es decir, buscar siempre la dosis mínima que pueda tener un resultado para el síntoma que queremos tratar, no arrastrar tratamientos a largo plazo sin probar si son eficaces o no, y hacer siempre una buena valoración de beneficio-riesgo. También hay gente que tiene demasiado miedo, para mí, entender a las medicaciones, porque hay que darse cuenta que son personas con muchísima discapacidad, muchas veces con mucha agresividad, y entonces, aunque los fármacos tengan efectos secundarios, pues a nivel hepático, a nivel de otras cosas a largo plazo, hay que ver el balance de cuánta dependencia nos ahorramos, cuánta agresividad, si puede mejorar su ubicación vital, de manera que más personas con fármacos pueden estar en familia que en instituciones. Es decir, hay que hacer un balance beneficio-riesgo, porque lo que estamos buscando es que la calidad de vida de las personas con autismo mejore cuando ponemos un psicofármaco. El artículo 25 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que aprobó la ONU en el año 2006, dice que las personas con discapacidad tienen el derecho al más alto nivel posible de salud sin discriminación. En tu experiencia, que trabajas en un hospital, ¿crees que esto es así? ¿Se está cumpliendo este derecho para las personas con discapacidad? En general, no. Es verdad que no hay una discriminación proactiva, en el sentido de que a nadie se le impide ir a un hospital o a un centro de salud por tener un autismo o una discapacidad intelectual, pero la realidad es que los sistemas que tenemos, al menos en los que conocemos más, ¿no?, en los sistemas nacionales de salud, tienen una serie de barreras que dificultan mucho el atender a estas personas de una forma adecuada. En el caso del autismo en concreto, los problemas de comunicación que tienen, los problemas de relación social, los problemas de adaptación a los cambios, los problemas sensoriales que les hacen sufrir mucho cuando hay o muchos ruidos o mucha gente, cuando hay que cambiar de lugar, ¿no? La rigidez, pues hace que muchas veces sea muy difícil hacer los procedimientos médicos básicos. Con lo cual es verdad que, por ejemplo, en nuestro país han recurrido tradicionalmente más a la medicina privada, conciertos con medicina privada, y eso es lo que movió hace una serie de años el abrir una unidad en el Hospital Gregorio Marañón, donde yo trabajo, para facilitar el que estas personas tuvieran acceso al mismo tratamiento, a los mismos especialistas y en el mismo entorno que la población sin autismo. A la misma atención, ¿no? ¿Y en qué consiste el AMI-TEA, el Servicio de Apoyo Médico Integral a las Personas con TEA? Pues es un programa que básicamente está basado en gestión de casos, de manera que no hay un tratamiento médico diferente, no hay nada sofisticado que se haga, pero lo que se hace es una facilitación. Entonces, teniendo en cuenta los problemas de los TEA, lo que hacemos es que hay un gestor de casos, que es un enfermero en nuestro caso, cuando puede ser acompañado de un auxiliar, que lo que hacen es individualizar los protocolos de atención. Cosas concretas que hacemos, pues acompañar a los pacientes que tienen más dificultades a los distintos especialistas, formar a los especialistas en lo que es el autismo, establecer que se les vea en días, en lugares donde haya menos estímulos diferentes, intentar que tengan que esperar menos y desde luego menos en unas salas de espera atiborradas, modificar protocolos para que no tengan que pasar más del tiempo mínimamente necesario en el hospital y no más. Por ejemplo, un sistema multicita. Se pueden hacer varias pruebas el mismo día y no tener que ir varios días al hospital, mejor. Que siempre puedan estar acompañados de un familiar o un educador. Es decir, intentar romper las barreras de comunicación y sensoriales que tienen estas personas haciendo mucho trabajo de cuidados, de enfermería. Hay una valoración básica inicial, que son necesidades psiquiátricas y de salud de estas personas cuando llegan, y en función de esto se ponen en marcha la atención, pues con los distintos elementos que individualmente se determine que necesitan. Pues si, por ejemplo, se puede evitar pasar una noche en el hospital para hacer una determinada prueba, pues se evita. Eso supone más trabajo de enfermería, pues de recibir a las personas por la mañana, coordinar a distintos profesionales médicos para atender y no tener que hacer las cosas en pasos con esperas, tiempos muertos y demás. Entonces, básicamente es un programa de facilitación, de gestión de casos y de acompañamiento.
Mara, ¿cuál es el feedback o la retroalimentación, ¿no?, que os dan las familias que acuden al servicio Amitea del Gregorio Marañón? Pues mira, en general el feedback es muy positivo, o sea, se sienten muy cuidadas, se sienten muy acompañadas, se sienten entendidas. De una forma más sistemática estamos intentando medir la efectividad del programa, estamos en una fase inicial de esa medición, pero sí que hemos visto ya que el estrés de la familia asociado a los problemas de salud ha disminuido un año después de incorporarse al programa Amitea, frente a el estrés que suponen los problemas de salud en sus hijos en regiones donde no se ha instaurado un programa parecido. También ha disminuido el gasto sanitario, por ejemplo, de estas familias, el gasto en medicamentos, y ha mejorado también la percepción del sistema sanitario. Entonces, básicamente lo que creemos, lo que nos transmiten las familias es que están mejor atendidas, se les ha hecho, bueno, pues muchas veces revisiones que si no hubiera un programa como Amitea no se hubieran atrevido a emprender porque hubieran pensado, bueno, pues es algo menor, no merece la pena ocuparse, y bueno, pues en muchos casos se sienten muy, muy aliviados. Y, perdona Manuel, ¿ha sido fácil instaurar el programa dentro del sistema sanitario? ¿Qué complicaciones habéis podido encontrar? Fácil no es, ni lo es día a día. El programa se instauró por la presión de la Federación Autismo Madrid, que bueno, pues dentro de su desarrollo de sus proyectos médicos detectó una serie de necesidades, nos las transmitió y nosotros diseñamos un programa con el apoyo de las instituciones relevantes, si no hubiera sido imposible, pues de la Consejería de Sanidad y la Gerencia del Hospital, porque hace falta una serie de personal que se dedique a esto. Instauramos el programa en el hospital. Y luego es el trabajo de día a día de concienciación de los profesionales, de formación de los profesionales. Estamos hablando de un hospital terciario, que es donde hay que hacer estas cosas, enorme, donde hay muchísimos profesionales distintos, de distintas especialidades, donde a lo mejor no han tenido trato con personas con autismo, con lo cual hay desde que informar sobre lo que es el autismo hasta informar sobre cuál es la patología asociada de determinada especialidad, pues dermatológica o vascular o la que sea, hasta acompañar a los pacientes, a estos profesionales, bueno, pues para que aprendan de manejo, hasta la elaboración de materiales para que estas personas se muevan bien por el hospital, ¿no? En general, la acogida es buenísima por parte de los profesionales y la mayoría, aparte de que inicialmente han querido participar, después se sienten absolutamente satisfechos. Conocen mucho mejor el autismo y además tienen la sensación de un trabajo muy bueno por su parte y que ayuda mucho. Entonces, en general, la acogida es buena. Como en todo, la realidad siempre tiene sus puntos oscuros, pero la generalidad de los distintos especialistas y distintos servicios ha sido una acogida muy buena y una colaboración pues muy de agradecer. ¿Y existen otros servicios médicos especializados de atención a personas con TEA o puede que la Amitea esté ayudando a otra gente a montar servicios equivalentes? Sobre todo esa segunda parte. No existe un proyecto como tal, ha sido muy innovador, muy piloto, lleva 5 años. De hecho, bueno, pues está publicado en revistas europeas por la parte esa de innovación que tenía, ¿no? Y ahora mismo se ha constituido en una especie de modelo de buena práctica y el Ministerio ha elaborado una estrategia de salud mental que para el caso del autismo incluye intentar extender un modelo parecido en distintas regiones, en distintas comunidades a nivel nacional, porque no existe algo así. Existen pequeños programas en algunas regiones, pues hay programas, protocolos de urgencias para pacientes con TEA que funcionan fenomenal. En algunas comunidades hay una tarjeta que les da una especie de asistencia preferencial, de manera que tienen esa tarjeta y llegan al hospital o al centro de salud y se les atiende antes con un acompañamiento y eso todo está fenomenal, porque además Amitea no se puede exportar tal cual a cualquier sitio. Según las regiones, según el tamaño de los sitios, de las comunidades, hay que adaptarlo. Pero esos elementos de facilitación, de coordinación, de gestión de casos son los que sí que queremos exportar para que en cualquier sitio se puedan coger elementos, ideas y mejorar la asistencia. Y de hecho nos llaman de muchísimos sitios y sí que nos sentimos responsables un poco de difundir y de formar bueno, pues a los profesionales sanitarios en general. Pues Mara, estamos ya acabando el tiempo que tenemos disponible para esta entrevista y nos gustaría que cerraras este programa pues contándonos aquello que consideres más relevante. Bueno, pues considero especialmente relevante quizás 2 cosas. Una, creo que el mundo sanitario tiene que acercarse al mundo del autismo, creo que está demasiado ajeno a él.
en dos momentos, ¿no? En todo lo que es el momento de diagnóstico, o sea, probablemente los médicos no tienen que estar presentes en la vida del autista de una forma preferente, en la mayoría de los casos. Pero desde luego en el momento del diagnóstico sí, o sea, me parece que es una responsabilidad hacer un diagnóstico diferencial orgánico adecuado. Y eso creo que hemos estado demasiado ajenos y hemos delegado demasiado. Y luego también en los cuidados de la salud general, en los cuidados y en la prevención de una salud adecuada. Es población especialmente vulnerable, es población con más medicación, es población con muchísimas más dificultades para identificar los problemas físicos. Entonces creo que es una responsabilidad del sistema sanitario acercarse al mundo del autismo y creo que tanto a nivel asistencial de problemas de salud general como a nivel de autismo per se y su diagnóstico tenemos que hacer un esfuerzo de formación y de implicación. Pues muchas gracias, Mara. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Gracias Mara. a Y enhorabuena vosotros. por el Amitea. Muchas gracias. En Sin Distancias hemos contado hoy con Mara Parellada, psiquiatra y coordinadora de la Unidad de Atención Médica Integral a las Personas con Trastornos del Espectro Autista del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, Manuel Rodríguez, profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED, y Rubén Palomo, psicólogo, miembro de AETAPI, la Asociación Española de Profesionales del Autismo.